El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Una chaqueta demasiado gastada ocultaba un secreto que valía más que un planeta. La luz de la inspección barría el corredor orbital como un peine frío, el metal respondía con un zumbido que no prometía misericordia. Cámaras y sensores se alineaban en hileras, ojos del imperio que habían visto mundos morir por menos. La comitiva de control flotaba en la penumbra, figuras en trajes regulados, pero todo se detuvo cuando la oficial alienígena, una figura esbelta con piel iridiscente, inclinó la cabeza hacia la comandante humana. El escáner frunció sus lecturas, en la pantalla, un bulto marcó una anomalía en la línea del torso, un punto oscuro en una chaqueta que había sido muchas cosas antes de llegar a la estación. Una alarma no sonó. La prudencia del imperio es meticulosa y no escupe ruido sin razón. La oficial sostuvo la mirada con métodos fríos y precisos, como los que usan los que han ejecutado órdenes durante generaciones. La comandante, de cabello recogido y mirada que evocaba promesas rotas, no habló. Nadie habló. El aire reciclado trituró cualquier palabra que hubiera nacido allí. Temblor en el metal. El escaneo devolvió lecturas que el protocolo marcó como prohibidas. Contrabando biológico. Material genético no autorizado. Memorias encapsuladas. La palabra semilla jamás apareció en el protocolo, el imperio no llamaba a esas cosas por nombres tiernos. Ellos llamaban a la preservación humana anomalía y la anomalía se trataba con fuego estéril. La oficial alienígena replicó la orden. Registro completo, inspección corporal. La máquina respiró un vapor blanco. El universo contuvo el aliento. La estación orbital se encontraba en la órbita muerta de un mundo saqueado, a la sombra de lo que alguna vez fue un mar. Fue diseñada para administrar recursos, no para escuchar canciones antiguas. Sin embargo, en los compartimentos muros había resonancias, el eco de un piano comprimido en un chip, un archivo de voz con la cadencia de una niña que ya no tenía edad para ser inocente. Esos fragmentos estaban en la cápsula oculta, un cilindro sin brillo, la semilla, una pequeña arca en la que la humanidad había intentado guardar algo de sí misma. Memoria genética, patrones de ecosistemas, coordenadas para bacterias que una vez sostuvieron bosques. También, con la soberbia que los humanos cargan, archivos de cultura, un acorde de piano, un nombre, una fotografía pixelada de una bandera quemada. La comandante sostenía el cilindro contra sí como quien protege un corazón dañado. Sus manos olían a aceite y a carbón, a la tierra que una vez pisó. No eran guerreras celebradas, eran sobrevivientes que habían perfeccionado la artesanía de la resistencia. El bulbo en su chaqueta no era un arma de destrucción masiva, ni un detonador. Era un futuro en miniatura, un sueño médico y sentimental que desobedecía las leyes del imperio, devolver la tierra a la memoria, más allá de la pérdida física. Los humanos no rezan. Actúan. La tabla de mando proclamaba reglas, pero la vida de la comandante estaba hecha de excepciones. Había escondido la semilla en su chaqueta después de ver morir a su hija en un refugio que dejó de serlo, después de recoger un trozo de tela chamuscada que olía a hogar. Esa tela, doblada con cuidado, aún tenía un trazo de música quemada en la memoria de la comandante, cuando cerraba los ojos, un acorde le atravesaba la sien como una idea clara. Esa música era la razón por la que ella no se dejaba registrar sin concesiones. El imperio no preservaba cantos ni cenizas. El pasaje por la estación fue una coreografía de amenazas y mínimos gestos de humanidad. Hileras de vigilantes, paneles que susurraban datos y un mural oxidado que mostraba una vista de la Tierra como era antes de la Pax Imperial, ríos vivos, ciudades, niños corriendo. La imagen estaba dañada, pero la chispa se mantenía. Al ver ese mural, la comandante sintió una punzada de nostalgia que no era solo por el paisaje, era por el tacto de una mano pequeña en la suya, por la voz que aún podía cantar en su memoria. Tuvo que ingerir esa nostalgia en silencio para que su rostro no delatara lo que protegía. El silencio volvió a ser una tensión que podía romperse. El protocolo de inspección avanzó con meticulosidad.
La oficial alienígena, sin prisa dramática, anunció la orden, se permitiría al registro una revisión extendida. En la práctica, eso significaba horas de espera en un cubículo iluminado por luz fría, mientras los sensores tomaban imágenes por capas y las máquinas analizaban las improvisadas trampas humanas. La comandante se quedó quieta, midiendo respiraciones, agarrando la semilla con la certeza de quien sostiene una llama en un vendaval. Un soldado humano, uno de sus pocos aliados dentro de la estación, ofreció un gesto de distracción, un informe de mantenimiento falso, un bote de humo programado para activarse en el turno de la noche. Un ingeniero anciano, que recordaba cuando las estaciones eran lugares de ciencia y no prisiones, cedió su tarjeta de acceso para cambiar flujos de energía. Pequeñas traiciones. Grandes esperanzas. El plan, en su simplicidad, dependía de rendijas, de una correa suelta en un panel, de la imprecisión de un guardián alien que nunca había visto una canción humana. Un holograma pirata preparado por los humanos en la sombra proyectó la imagen de un niño que corría entre árboles holográficos, la presencia engañó los sensores por un par de segundos críticos. En esos segundos, la comandante movió la cápsula desde la zona de riesgo hacia el compartimento interior de su chaqueta, un bolsillo forrado con metales reciclados para dispersar el escaneo. Hizo esto pensando en su hija. La memoria la golpeó sin aviso, una tarde de lluvia, una bicicleta roja, una voz que decía mamá con la insensatez de la certeza. La música de piano que guardaba la semilla le devolvió la sensación, una nota sostenida que era a la vez dulce y rota. Para proteger eso, estaba dispuesta a cruzar líneas que antes había respetado. El universo contuvo el aliento. Pero la estación no era un lugar de sueños seguros. Las noticias sobre contrabando y células rebeldes se propagaban como una enfermedad, el imperio no permitía contagios culturales. En el mediodía orbital, una alarma lejana detonó, una nave de mantenimiento había explotado en el ala sur, creando un eco de sirenas y humo filtrado. Ese evento no fue casual, era parte del plan humano para distraer patrullas y reorientar escáneres. El humo lo cubrió todo, y en ese manto la comandante movió la semilla a un compartimento que parecía una protección legal, un relicario médico falso que, en los registros, contenía solo discos de datos médicos. La oficial alienígena que la había detectado observó desde la periferia con cejas que indicaban complejidad. Había algo en la comandante que no encajaba en los moldes de contrabandista ni en las estadísticas de terroristas, un aire de dignidad que no se compraba ni se vendía. Los ojos de la oficial pasaron por la chaqueta, por el rostro, por los gestos mínimos de la humana. No emitió una orden inmediata. No se trataba solo de preservar genes. Se trataba de preservar una promesa. El plan humano seguía, activar la semilla para transmitir su archivo a través de canales antiguos y olvidados, aquellos que el imperio nunca había cerrado por completo, redes de barco fantasma, satélites de baja órbita, altavoces ciudadanos enterrados en estaciones de reabastecimiento. Para ello sería necesaria la cooperación de alguien con acceso a un nodo de transmisión real. Ese acceso costaría vidas, tiempo y engaños. Una elección debía hacerse, quien moriría para que muchos vivieran. Los humanos no rezan. Actúan. Mientras tanto, la oficial alienígena se movía por sus propios recuerdos, no de la Tierra sino de sus mundos de infancia, arenas que brillaban como metales líquidos y canciones que hablaban de preservación de especies pequeñas. Hubo un cruce de empatía y deber. Para ella, la ley del imperio era un manual que había aprendido de memoria, para la comandante, la ley era el filo de un cuchillo en una garganta. Entre ambas había un intervalo de tiempo suave como el de la respiración. La tensión subió cuando un guardia del imperio pifió una lectura y comenzó a acercarse. Los pasos resonaron en el metal. Todo lo que la comandante había planeado dependía de la finta que su equipo ahora llevaba a cabo. Un técnico humano, con manos llenas de cicatrices y ojos que ya no se sorprendían, activó la secuencia que alteraría la matriz de identificación de la cápsula, haciéndola aparecer como reserva de piezas sin valor comercial para el imperio.
El ruido fue un velo. La persecución comenzó como una sinfonía mecánica, puertas automáticas que se cerraban, ascensores reorientados, drones de seguridad con ojos rojos como planetas moribundos. La oficial alienígena activó un protocolo de detención, su figura se volvió precisión. La comandante se deslizó por corredores que conocía por memoria táctil, los pasamanos fríos mordiendo sus palmas. En cada esquina había sombras que eran tanto protección como amenaza. La semilla, dentro del bolsillo, latía con un pulso de datos que se traducía en luz microscópica, emitía un pequeño zumbido que la comandante fingía no oír, aunque conocía cada frecuencia como una canción guardada. En la cúpula central de la estación, donde las ventanas miraban hacia la curvatura del mundo destruido, la confrontación alcanzó su punto más agudo. La oficial alienígena empujó a la comandante contra un panel y el aire se llenó de un sonido, no de palabras, sino del crujir de la decisión. La ley marcaba la confiscación y la limpieza inmediata. La ética marcaba otra cosa: ¿qué se borra cuando se borra a un pueblo? ¿Qué es la justicia cuando se anula una memoria? El sacrificio tomó la forma de una elección binaria. Para transmitir la semilla sería necesario encender un nodo que, por su largo uso, requería que la caldera principal liberara su carga. La liberación inundaría de radiación un ala entera de la estación. La comandante supo que activar eso significaría que los que estaban en ese ala, técnicos, aliados, ancianos que habían prestado tarjetas, no saldrían. No habría rescates. Solo tiempo para empujar a la semilla en su lugar. Ella colocó la cápsula en la base de transmisión como si depositara a alguien en una tumba para que al menos conociera la luz. Las manos de la comandante temblaban en un gesto que no fue de desesperación, sino de promesa. Cerró los sellos y, con un dedo, inició la secuencia. La máquina cobró vida con un suspiro que pareció de alivio y dolor al mismo tiempo. El universo contuvo el aliento. Entonces la estación exhaló su juicio. La liberación de la caldera borró el ala como un telón que cae, y con eso, muchos nombres se callaron en acústica humana. Algunos murieron antes de saber que habían comprado tiempo para una posibilidad futura, otros murieron sabiendo que salvaron una idea. En el flujo de luz que emergió, la semilla transmitió su primer mensaje, una proyección esfumada de mapas de ríos, de contraseñas de bacterias, de partituras con notas rotas. Entre esos datos, apareció la imagen difusa de un piano, y por un instante, el acorde que la comandante llevaba en su pecho resonó verdadero. Dolor como puerta. La oficial alienígena observó la transmisión en silencio. Lo que vio no fue solo código, fue el rostro virtual de la Tierra, sus fotos, su música, la repetición de una voz que decía mamá en la grabación eterna. En ese instante, algo se quebró del deber perfecto, una duda, una pistila de duda que comenzaba a hacer flores. La oficial comprendió que lo que habían llamado contrabando era, para aquellos que lo habían hecho, un acto de preservación contra la aniquilación sistemática. La estación ardía en procedimiento y en moral. La comandante, con los ojos vidriosos por el humo y por la pérdida, no lanzó discursos. Su amor era un gesto sostenido, había protegido la música de su hija, había puesto la promesa por encima de su vida, y así había comprado el derecho a que otros escucharan. Cuando la transmisión cruzó rutas olvidadas y cayó en manos de núcleos dispersos de humanos, hubo quien lloró, quien sonrió con boca seca. Quien tocó una tecla y sintió que recordaba su infancia en un planeta que ahora solo existía en un archivo. Los humanos no rezan. Actúan. La transmisión no revivió la Tierra en una noche, ni curó el dolor que la cometió. No hubo desfile ni reparación pública en la estación. Hubo, sí, pequeñas señales, una red de refugios que recibió instrucciones para sembrar bacterias recuperadoras, una patrulla que decidió no incinerar una cápsula sospechosa después de ver un fragmento de piano. Una oficial alienígena que, sin dejar la jerarquía, comenzó a entorpecer órdenes que pedirían erradicación absoluta. La semilla había logrado lo que su tamaño nunca hubiera prometido,
sembrar la idea de que aquello que fue humano merecía preservación por su propia complejidad. La comandante dejó un legado que no se medía en títulos. Entre los escombros de la ala sacrificada quedaron reliquias, una bandera quemada doblada con cuidado, una cinta de piano con notas partidas. Una foto pixelada de una niña de la que la comandante no pronunció el nombre pero sí guardó en su corazón. Ese corazón estaba agrietado, pero latía con la certeza de quien había pagado el precio total. La nostalgia seguía presente, a veces, en la noche polar de la estación, la comandante cerraba los ojos y escuchaba otra vez la voz de su hija en los registros. Esa memoria la sostenía como una cuerda en medio del vacío. Un nuevo rumor corrió por debajo de las rutas oficiales, la semilla había enviado pedazos que permanecerían latentes hasta que alguien, en algún lugar, supiera activarlos. Los humanos dispersos comenzaron a reconstruir redes, no para recuperar lo perdido en términos físicos únicamente, sino para proteger el derecho de la especie a recordar. El imperio sintió el cosquilleo de una amenaza que no cabía en sus tablas de poder, la persistencia de la memoria. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La oficial alienígena que inicialmente había marcado el bulto no desapareció de la historia. Quedó marcada por la imagen de la transmisión, por las notas que habían atravesado su percepción. Su ascenso en la burocracia se volvió también una ascensión hacia una conciencia nueva, la duda se convirtió en acción subrepticia. Protegió las rutas de transmisión en lo que pudo, saboteó órdenes que pedían limpieza absoluta y envió informes ambivalentes. No renunció a su puesto, pero empezó a jugar en los intersticios del imperio, como quien planta semillas bajo la supervisión del dueño. La humanidad no se salvó de una vez. No estaba destinada a un retorno glorioso a su planeta en esa hora. Pero algo más profundo había cambiado, la certeza de la aniquilación total ya no era absoluta. La idea de que el recuerdo pudiera persistir se convirtió en resistencia. Grupos pequeños que recibieron fragmentos de la semilla comenzaron a experimentar con biomas en cápsulas, a tocar las partituras que venían y a enseñar a sus hijos lo que era un piano. Los humanos no rezan. Actúan. En la penumbra fría de la estación, la comandante fue recordada en pequeñas ceremonias improvisadas, una vela virtual encendida en memoria de quienes habían muerto. Una canción que alguien tocó con las manos vacías sobre un panel. No hubo ruido oficial, ni condecoraciones públicas en un sistema que prefería borrar que honrar. Lo que quedó fue más persistente, orgullo silencioso, y la certeza de que la razón por la que habían luchado no era simplemente por territorio o recursos, sino por la música que hacía a la vida humana reconocible. El universo contuvo el aliento. La semilla continuó su viaje fragmentado por rutas clandestinas. En estaciones remotas, en astilleros olvidados, en planetas donde la vegetación era solo un recuerdo digital, se plantaron células que, con tiempo y manos cuidadosas, se transformaron en esperanzas. Los custodios humanos que ahora manipulaban esos fragmentos lo hacían con la devoción de quien cuida reliquias, no eran sacerdotes, eran artesanos de la persistencia. Entre ellos hubo amor silencioso, no el juego espectacular del romance, sino vínculos que consistían en promesas sencillas: si muero, cuida esto. Si vivo, enséñalo a los que vengan. Dolor dejó brasas. Nostalgia dejó leña. La resistencia comenzó a tejerse con la música de un piano y la memoria de una niña. En algún lugar fuera de los ojos del imperio, una pequeña comunidad de humanos encendió una caja que contenía las melodías transmitidas por la semilla. Un anciano deslizó sus dedos sobre una tecla rota y lloró sin ruido. Una joven, que nunca había visto un bosque, cerró los ojos y aprendió a imaginar. En esas imágenes, la promesa de la comandante encontró razón, no era la conquista lo que impulsaba a los humanos, sino el rescate de lo que hacían humanos. La oficial alienígena, ahora con un peso que no figuraba en sus expedientes, guardó en su memoria privada el rostro de la comandante vista en la proyección final, una mujer que había pagado para que la semilla circulara. Esa imagen fue una semilla menor, pero fértil.
Con el paso del tiempo, desde dentro del imperio, aquella oficial permitió que otros escapes ocurrieran, pequeñas concesiones, pequeños silencios, un movimiento que no se veía en los informes de ejército. La estación quedó marcada por cicatrices, metal torcido, nombres que dejaron de pronunciarse, un mural que había perdido parte de su color. Pero también quedó una franja donde la luz, filtrada por un orificio, hacía brillar un polvo que parecía otra vez como estrellas. En esa franja la gente, cuando podía, se acercaba para recordar. Se tocaban el pecho en gesto de reconocimiento. No había gloria pública, solo la conciencia íntima de un deber cumplido. Los humanos no rezan. Actúan. Y así, poco a poco, la idea se convirtió en legado. No fue una victoria cinematográfica sino una persistencia diaria. La estación y sus alrededores se convirtieron en una leyenda transmitida en voz baja, la historia de la comandante que escondió una semilla, de la oficial alienígena que vio un bulto y pensó que escondían contrabando. Y de cómo esa sospecha, en vez de extinguir todo, terminó desenterrando algo más peligroso para un imperio, la esperanza organizada. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.